Sexto sentido. Siempre he tenido algo que no sé cómo explicar. Algunos lo llaman intuición, otros energía. Y hay quienes se atreven a decir que es un don. Yo solo sé que a veces en lo más profundo de mí siento cosas, presentimientos, advertencias. Y aunque muchos se burlan o me dicen que soy exagerada, esa noche todo cambió. Era un viernes por la noche en la ciudad de Puebla. El aire estaba pesado como si algo invisible estuviera flotando en el ambiente. Mi novio Rodrigo tenía planes con sus amigos para salir en sus motos como cada fin de semana. Yo intentaba actuar normal, pero sentía esta presión en el pecho, un nudo que no podía deshacer ni con respiraciones profundas. Él se puso su chamarra de cuero, revisó su casco y me dio un beso en la frente como siempre. Pero en cuanto lo vi en la puerta, algo en mi interior se revolvió. Lo sentí como si fuera la última vez. No fue un pensamiento lógico, fue algo que brotó sin explicación. Rodrigo, no salgas esta noche, le dije con firmeza. ¿Qué? ¿Por qué? Respondió con una sonrisa burlona. No sé, tengo un mal presentimiento. No vayas, por favor. Rodrigo se quedó quieto, me observó con esa mirada que mezcla ternura con duda, como si no supiera si lo que decía era broma o preocupación genuina. Me tomó de la mano y me dijo, otra vez tu sexto sentido. Bromeó. Rodrigo, no estoy jugando. Insistí y le supliqué. Me sentía ridícula, pero no pude ignorar lo que sentía. Al final suspiró y dejó el casco sobre la mesa. Está bien, me quedo. Solo porque si me pasa algo tú nunca me lo vas a perdonar. Esa noche nos quedamos viendo películas, aunque yo apenas podía concentrarme. Sentía que algo malo estaba rondando. Y aunque él se quedó conmigo, su mente estaba en otro lado. Podía sentirlo inquieto, frustrado por no haber salido. Me sentí culpable porque tal vez solo estaba sugestionada. A la mañana siguiente me desperté sola y Rodrigo no estaba. Revisé mi celular y ningún mensaje, ninguna nota. Mi pecho se apretó de nuevo y el presentimiento volvió con más fuerza. Una hora después sonó el teléfono y era su mejor amigo Ernesto. Está sentada, me dijo con una voz tensa. Rodrigo tuvo un accidente esta mañana. Está en el hospital. Corrí hacia el hospital y cuando lo vi en la camilla con el brazo enyesado, raspones en la cara y el casco destrozado sobre la silla, sentí una mezcla de alivio y rabia. Se suponía que no iba a salir. Me había prometido quedarse, pero había salido sin decirme nada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hizo falta decir nada. Su rostro lo decía todo y se sentía culpable y se sentía tonto. Lo siento, me dijo apenas pude acercarme. Pensé que era exageración, pero cuando iba en la moto sentí algo, como si alguien me estuviera observando, como si algo me dijera que era un error. Y aún así saliste, le dije en voz baja conteniendo las lágrimas. No discutimos más porque no hacía falta. Esa noche al volver a casa vi su casco sobre la mesa, lo tomé y lo puse en un rincón. Era mi recordatorio de que a veces el instinto sabe más que la razón, de que lo invisible también protege o al menos lo intenta. Desde entonces Rodrigo no vuelve a ignorar mis presentimientos. Pero lo que él no sabe es que no fue el último. Después del accidente, Rodrigo pasó una semana en casa con el brazo enyesado y la pierna dolorida. Durante ese tiempo no dejó de observarme con una mezcla de curiosidad y miedo. Ya no se burlaba de mis intuiciones. Más bien parecía evitarlas, como si al recordarlas también tuviera que aceptar que algo fuera de lo normal estaba pasando. ¿Desde cuándo te pasa eso? Me preguntó una noche mientras estábamos cenando. ¿Qué cosa? Eso de saber cosas antes de que pasen. Los presentimientos. Lo pensé un momento porque no era fácil de explicar casi como así. Ni siquiera para mí. Desde niña había tenido esa sensibilidad y podía sentir cuando alguien mentía, cuando alguien iba a morir o cuando debía evitar ciertos lugares. A veces era un sueño y otras veces una sensación de que me apretaba el pecho o me dejaba con un sabor metálico en la boca. Desde siempre, creo, respondí, pero nadie me creyó nunca, hasta ahora. Rodrigo no dijo nada, pero bajó la mirada.
Había algo que no me estaba diciendo. ¿Qué más sentiste ese día? Le pregunté. Antes del accidente vi algo. No sé si fue cierto o si me lo imaginé por los nervios. ¿Y qué fue lo que viste? Era un hombre parado a la orilla de la carretera, pero cuando pasé junto a él no tenía rostro, solo piel estirada como si estuviera vacía. Me miraba. Estoy seguro de que me estaba viendo. Un escalofrío me recorrió la espalda porque ese detalle no era normal. Había algo más oscuro moviéndose detrás de todo esto. Esa noche soñé con la figura parada en la puerta de mi cuarto. Era alta, con brazos largos, el rostro cubierto por una neblina densa. No hacía nada y solo estaba ella observándome. Me desperté empapada de sudor y al mirar el reloj vi que eran las 3:33 de la madrugada. Rodrigo también se despertó. Soñé otra vez con él, me dijo sin que yo le preguntara. Empezamos a notar cosas raras en el departamento. El reloj de la pared se detenía a la misma hora todos los días. Las plantas que siempre cuidábamos empezaron a marchitarse sin razón aparente, y cada que Rodrigo tocaba su casco destrozado, la televisión se apagaba sola. Yo sabía lo que estaba pasando. Ese accidente no había sido solamente una advertencia. Algo se había cruzado con él en el camino. Algo que tal vez no debía vernos. Y era algo que ahora nos estaba siguiendo. Tenemos que deshacernos del casco, le dije un día. ¿Crees que eso sirva? No lo sé, pero no podemos dejar que ese objeto siga aquí. Siento que está marcado como si fuera una puerta abierta. Esa misma tarde lo llevamos al barranco detrás del cerro donde suele ir a caminar. Lo enterramos entre piedras junto a una cruz hecha de ramas secas. Pensé que todo terminaría ahí, pero cuando volví encontramos una hoja de papel doblada bajo nuestra puerta. No tenía remitente más que una palabra escrita a mano. Todavía no. La hoja de la frase todavía no nos dejó helados. Rodrigo la sostuvo en sus manos por varios minutos sin decir nada. Yo solo podía mirar a la puerta y había estado cerrada. Nadie había tocado el timbre y no escuchamos pasos, pero el papel estaba ahí como una sentencia. ¿Y si alguien nos siguió?, preguntó Rodrigo en voz baja. ¿Y si no fue alguien?, le respondí. Desde esa noche comenzamos a vivir con el miedo de no estar solos. No solo en casa, sino dentro de nuestra propiedad. Rodrigo volvió a tener sueños con el hombre sin rostro. A veces lo veía parado en una esquina de alguna calle, o reflejado en los vidrios de los autos. Yo comencé a despertarme con moretones en los brazos y piernas, como si algo me sujetara durante la noche. Una madrugada me levanté a beber agua y encontré la televisión encendida. Estaba en estática y Rodrigo dormía profundamente. Cuando me acerqué para apagarla vi algo en el reflejo de la pantalla. El mismo rostro cubierto de niebla parado detrás de mí. Me giré de golpe y no había nada. Volví a la habitación sin hacer ruido, pero antes de cerrar la puerta vi que Rodrigo murmuraba en sueños. Me acerqué y su voz era grave, muy distinta a la suya. Ya me viste, ahora yo te veo. Despertó sobresaltado segundos después. Me abrazó con fuerza temblando y sentí su espalda empapada. No me dejes dormir solo, susurró. No lo hice y al día siguiente contacté a alguien, una señora que supuestamente atendía en el mercado de Sonora. Me dijeron que sabía de cosas. Doña Elvira me atendió en un cuartito lleno de santos, velas y fotografías antiguas. ¿Desde cuándo lo ves?, preguntó sin que yo hubiera contado nada. Desde que mi novio tuvo un accidente. Ella sintió con lentitud. A veces se abren portales sin que uno quiera, sobre todo cuando se les impide llevarse a alguien que ya estaba marcado. Cuando tú lo salvaste, lo dejaste a medio camino, pero lo que venía por él también te vio a ti. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y qué es? ¿Es un muerto? No, es una presencia, un vigilante del cruce. Se alimenta de miedo, de conflictos, de la intuición misma. Yo sé que no lo invocaste tú, pero ahora no se va a ir solo. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté. Doña Elvira miró hacia una figura cubierta por un pañuelo rojo y la descubrió.
Era un espejo ovalado con bordes de bronce. Lo van a ver una última vez, solo una, y tendrán que decidir si enfrentarlo o dejar que entre. ¿Entrar a dónde? Ella no respondió, pero esa noche supimos a qué se refería. Esa noche, después de hablar con doña Elvira, volvimos a casa con el corazón apretado. Rodrigo ya no decía nada, solo miraba al suelo como si las palabras de la mujer le hubieran dejado un peso imposible de cargar. Yo no podía dejar de mirar mi reflejo en los cristales. Tenía miedo de ver algo más ahí dentro, algo que no fuera yo. El silencio en el departamento era distinto, más denso, más vivo. Cuando intentamos dormir, Rodrigo se quedó sentado en la cama sin moverse, como si estuviera esperando algo. Le pregunté si estaba bien y su respuesta fue apenas un susurro. Ya está aquí. Me incorporé de golpe y la habitación se sentía helada. Un viento leve salía del pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Me levanté con cautela y tomé una de las velas que doña Elvira me había dado. La encendí en la sala mientras Rodrigo me seguía en silencio. ¿Qué hacemos si lo vemos?, pregunté con un nudo en la garganta. No le tengas miedo, dijo él, pero tampoco lo llames. Minutos después todo se detuvo. El viento, el zumbido del refrigerador, el reloj de la pared. Y entonces, sin que nadie lo tocara, el espejo del pasillo se empañó por dentro. Apareció una silueta alta, borrosa y móvil. Rodrigo me tomó de la mano. Es ahora. Me acerqué al espejo con la vela en la otra mano y lo vi. Detrás del vaho, la figura del hombre sin rostro. Sus ojos eran huecos, pero dentro de ellos se movía algo, como si dentro viviera otra cosa. Como si dentro viviera otra cosa. Se inclinó ligeramente hacia adelante y no decía nada, pero su presencia lo decía todo. Estaba esperando. Doña Elvira nos había dado una indicación final. Si aparece, no le hablen, no lo enfrenten. Solo marca la salida, lo que le corresponde a él. Saqué de mi bolsillo el pequeño papel doblado que me había entregado. Dentro estaba un símbolo, una especie de puerta con un círculo en medio. Lo pegué en el marco del espejo y al instante el reflejo vibró. Un grito como un eco profundo llenó el cuarto. La figura empezó a desaparecer, pero no sin resistirse. Las paredes parecían que estuvieran crujiendo y las luces parpadearon. Rodrigo cayó de rodillas. No dejes que entre, grité con todas mis fuerzas mientras sostenía la vela frente al símbolo. Y entonces todo terminó. El espejo quedó limpio y Rodrigo respiraba agitado. El departamento por primera vez en días se sintió vacío pero tranquilo. Solo entonces supe que la puerta no había sido entre la vida y la muerte, sino entre el miedo y aquello que vive en él. Después de esa noche pasamos varios días en silencio, no porque no quisiéramos hablar, sino porque ninguno sabía cómo poner palabras de lo que habíamos vivido. Rodrigo evitaba los espejos y yo las sombras. Dormíamos poco y cada sonido fuera de lugar nos erizaba la piel. Un domingo por la tarde me atreví a regresar con doña Elvira. Le conté lo que habíamos hecho y cómo usamos el símbolo, y cómo se había desvanecido la figura. Ella no se sorprendió. Lo enfrentaron. Eso lo debilita, pero lo que habita en el umbral no se va. Solo espera una grieta nueva. Entonces no ha terminado. No, pero ahora ustedes tienen una ventaja. Lo han visto y lo han rechazado. Volví a casa con esa frase clavada en el pecho. Esa noche Rodrigo pareció más tranquilo y cenamos, vimos una película. Incluso estuvimos bromeando. Por un tiempo la normalidad pareció posible, hasta que al apagar las luces vimos algo que nos quitó el aliento. En el espejo del baño, con el vapor del agua caliente, apareció una frase escrita desde adentro. Ya te oí. Rodrigo reaccionó primero y tomó el espejo y lo rompió con una toalla. No gritamos, no lloramos, solo sabíamos que no había terminado. Volvimos con doña Elvira al día siguiente. Esta vez no nos atendió en su local. Nos citó en un sitio distinto, un cuarto escondido dentro de un mercado detrás de una cortina negra.
Ahí nos presentó una mujer mayor vestida completamente de blanco. Ella es Mercedes, la que sabe cerrar lo que otros abren, dijo Elvira. Mercedes nos escuchó en silencio y no pidió detalles. Solo nos pidió una cosa: volver al lugar exacto del accidente. La puerta no se abrió en el departamento, fue en la carretera. Si quieren cerrarla del todo, deben ir a donde se formó. Y así lo hicimos. Esa misma noche volvimos al kilómetro marcado por el reporte del hospital. Era un tramo vacío al pie de una curva sin iluminación. Llevamos el símbolo grabado en una tabla de madera, 3 velas negras, sal y un frasco de tierra bendita. Mercedes marcó un círculo y nos pidió que nos tomáramos de las manos. Comenzó a rezar en un idioma que no entendimos. El aire se volvió denso y entonces lo vimos. En medio de la carretera se vislumbraba una sombra traslúcida. El hombre sin rostro, solamente que esta vez no estaba solo. A su alrededor habían sombras más pequeñas que lo rodeaban, como si hubiera traído consigo una legión de espectros. Mercedes alzó el símbolo, lo arrojó al suelo y lo partió en dos. Las sombras comenzaron a gritar, no con la voz, sino con un chillido que rompía el alma desde dentro de nuestras cabezas. Rodrigo cayó de rodillas y yo solo pude cerrar los ojos y rezar. Cuando abrí los ojos, todavía desaparecido. El viento había parado y las velas seguían encendidas. Mercedes nos miró por última vez y dijo: esta vez se cerró, pero recuerden, si vuelven a ignorar el presentimiento, él escuchará primero. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Rodrigo volvió a trabajar desde casa y retomé la rutina. Hacíamos lo posible para convencernos de que todo había terminado y de que la advertencia de Mercedes era un cierre y no una pausa. Pero dentro, muy adentro, ambos sabíamos que las cosas realmente importantes no habían terminado así de fácil. Una noche, mientras limpiaba el librero, encontré algo que me heló la sangre. El símbolo que habíamos grabado en la madera y destruido en la carretera estaba dibujado de nuevo con tinta negra, en la última página de un cuaderno que yo no usaba desde la preparatoria. Nadie lo había tocado y nadie debía saber cómo era ese símbolo. Llamé a Rodrigo y se quedó mirando la hoja por varios segundos. Luego, sin decir nada, la arrancó y la quemó en el fregadero. Se quedó ahí en silencio observando el fuego morir. ¿Crees que volvió?, le pregunté. No, respondió sin girarse. Creo que nunca se fue, solamente se escondió. Esa noche soñé con el accidente, pero esta vez fui yo la que conducía la moto. Sentí el viento en el rostro, la velocidad y justo antes de llegar a la curva lo vi. Estaba parado en medio del camino y no tenía rostro, pero esta vez llevaba algo en sus manos. Era mi retrato. Me desperté sobresaltada y Rodrigo también se despertó. ¿Lo soñaste?, me preguntó y asentí. Teníamos que volver con Mercedes. Cuando llegamos al mercado, el puesto donde ella atendía estaba cerrado. Preguntamos por ella, pero nadie nos dio razón. Nos miramos sin entender y regresamos a casa confundidos. Al entrar supimos. En el centro del comedor sobre la mesa había un nuevo símbolo tallado en la madera. Esa noche no cenamos y no hablamos. Rodrigo solo se sentó frente al símbolo tallado en la mesa como si esperara que se moviera y que cambiara. Yo me mantuve cerca con la vela que doña Elvira me había dado la primera vez. La encendí y recé en silencio sin saber exactamente quién o qué. Como eso de las 3 de la madrugada, la vela se apagó sola. El aire se volvió denso, espeso, como si algo invisible hubiera llenado la habitación. Rodrigo se levantó lentamente y no me miró. Caminó hacia la puerta, la abrió y salió al pasillo. ¿Rodrigo?, pregunté con voz temblorosa. No, no respondió y solo caminó como en trance. Lo seguí y al llegar a la sala lo vi de pie frente al espejo del recibidor, el mismo que habíamos cubierto con la manta semana atrás. Ahora estaba descubierto y Rodrigo se miraba fijamente, pero lo que reflejaba en el cristal no era él. Era una figura sin rostro. Rodrigo, sal de ahí, le supliqué. Dice que me dejará en paz si entras tú, dijo con voz apagada. ¿Qué?
Me está buscando, pero tú abriste la puerta desde un principio. Fuiste tú la que lo retuvo. Ahora quiere lo que siempre ha querido, que es a ti. Di un paso atrás y todo mi cuerpo gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas no se movían. El reflejo me miró sin ojos, sin boca, pero con una intención tan clara que sentí que la garganta se me estaba cerrando. Rodrigo giró la cabeza hacia mí y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, yo no sabía que te había elegido a ti. Antes de que pudiera reaccionar sentí un tirón invisible. Sentí que algo me jaló con violencia hacia el espejo. Caí de rodillas frente a él y al alzar la mirada no vi mi reflejo. Solamente vi oscuridad. Un pasillo interminable lleno de sombras que murmuraba mi nombre. Sus rostros eran de personas que había conocido pero distorsionados por el miedo. Y justo cuando sentí que la oscuridad me envolvía, alguien gritó: «No». Rodrigo saltó sobre mí y me empujó fuera del alcance del espejo. Tomó el pedazo de madera donde se había marcado el símbolo y rompió el espejo en 1000 pedazos. Todo tembló y el cristal del espejo se quebró con una telaraña de líneas negras. Ese reflejo del pasillo desapareció y las voces se apagaron de nuestras cabezas. El silencio había vuelto. Rodrigo terminó cayendo exhausto y yo me arrastré hasta él y lo abracé sin decirle nada. Las lágrimas hablaban por nosotros. Esa noche nos salvamos, pero aún faltaba enfrentar lo peor. Al día siguiente amaneció nublado con un silencio espeso como el de los velorios. Rodrigo apenas hablaba, yo tenía los párpados hinchados, el cuerpo tenso y una sensación de haber estado al borde de algo que no tenía nombre. ¿Crees que se fue?, pregunté. No lo sé, pero creo que cerramos la última puerta. Rodrigo limpió los trozos del espejo con un trapo y los colocó en una caja de cartón. Luego me abrazó como si con ese gesto pudiera protegerme de todo. Esa noche no hubo presentimientos, no hubo figuras ni susurros, solo el eco del miedo instalado en cada rincón del departamento. Dormimos abrazados sin soltar el crucifijo que Elvira nos había dejado antes de desaparecer. Con el tiempo decidimos dejar el departamento y nos terminamos separando. El haber vivido todo eso nos marcó para siempre, y creo que terminó rompiendo la relación de alguna manera. Pero afortunadamente estamos vivos, y estamos tratando de vivir la vida lo mejor que podemos.